Vamos a saludar ya a Damián Valenzuela, que es el presidente de Latin America Invest. Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Madrid. Bueno, lo primero, ¿cuál es su primera reacción a estas noticias negativas que estamos conociendo sobre las consecuencias que está teniendo la crisis financiera, la compra de Credit Suisse por parte de UBS y ahora mismo la caída de todas las bolsas europeas? ¿Cómo afecta todo esto? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan la situación? ¿Están preocupados de alguna manera? Desde esta mañana todos estamos observando justamente el programa porque la expectativa estaba puesta en cómo iban a abrir no solamente las bolsas asiáticas, las bolsas europeas y fundamentalmente el mercado americano. Lo que es importante entender de esta situación, de esta crisis de confianza del sector financiero, que no es solamente por la quiebra de Silicon Valley Bank, sino también que el sector bancario americano venía con bajas muy importantes. Y voy a dar un ejemplo práctico. Bank of America, uno de los principales bancos americanos, venía teniendo una pérdida de los últimos 6 meses de casi un 50% del valor de su capitalización bursátil. Y tenemos que entender que esto, muchas veces esta crisis de confianza se convierte en una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque primero se empieza afectando obviamente la crisis de los depositantes. Después las crisis bursátiles terminan de acompañarse, terminan de transferir esta data negativa a la economía real y posteriormente terminan pinchándose aquellas burbujas que de alguna forma generaban expectativa, y en un combo en donde hay alta inflación exportada por Estados Unidos, en donde las tasas de interés están en sus puntos más altos, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, puede llegar a generar un combo bastante fuerte que va a terminar afectando el bolsillo de la gente común en el día a día. Los inversores se muestran preocupados porque, bueno, Europa, digamos que es siempre el símbolo de la estabilidad, ¿no? Fundamentalmente, lo primero que viene a nuestra cabeza es si esto es como el 2008. Y acá es donde yo tengo que plantear una diferenciación. En el 2008, la causa de la crisis fue que había porquería en un montón de activos, y utilizo esta palabra porquería porque básicamente era la descriptiva de esas hipotecas subprime que había en esos títulos que andaban dando vueltas por el mercado internacional. En este caso, el combo tiene que ver con inflación exportada a nivel mundial, tiene que ver con las tasas altas y sin duda los bancos están más fuertes para soportar cualquier embestida, pero sí la gente entra en esa situación de desconfianza, no va a haber sistema financiero que resista en el caso de que haya un efecto contagio. De alguna forma, las autoridades centrales, ya sea la Reserva Federal Americana, ya sea el Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales, se han puesto de acuerdo en atacar esta situación de una manera diferente, dando confianza, pero también se genera un riesgo moral porque también la gente o los inversores terminan pensando que si aparece esta crisis de confianza trasladada a otros bancos, no va a haber situación o no va a haber soluciones que terminen de acompañar o que puedan llegar a ser una verdadera respuesta frente a lo que está pasando. Ya en general, al margen de la crisis financiera o de la situación financiera, del terremoto financiero que estamos viviendo, ¿cómo se ve España desde fuera con respecto a los inversores latinoamericanos? Y también le quiero preguntar concretamente por Madrid, porque aquí en Madrid estamos viviendo de alguna manera, no sé si podríamos llamarlo boom, pero desde luego un auge muy importante de los inversores, de las inversiones que vienen de nuestros países hermanos, ¿no?, de Latinoamérica. Exactamente, Laura, pero para poder hablar sobre eso tenemos que contextualizar lo que ha pasado en los últimos 2 años. América Latina ha tenido una salida de divisas muy importante, fruto de que los gobiernos de izquierda estaban llegando a Latinoamérica y fruto de que había un flight to quality frente a jurisdicciones que de alguna forma dan mayor seguridad jurídica. Esto es Estados Unidos, esto es Europa. Y para América Latina, un lugar de desembarco natural puede ser Miami, un lugar de desembarco natural puede ser Madrid. Esos 140.000 millones de dólares que han salido, por ejemplo, de la economía de América Latina durante el año 2021 y que se han potenciado también por la suba de tasas y la posibilidad de una devaluación frente a sus monedas, genera de que Madrid se vuelva un polo de atracción natural, fundamentalmente porque tiene conectividad logística, porque tiene un buen clima de negocio, porque de alguna forma genera seguridad jurídica, que obviamente hay nubarrones en el horizonte con el tema de las reformas fiscales, porque de alguna forma los empresarios latinoamericanos quieren encontrar certeza
y frente al hecho de, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, quizás puedan llegar a generar algún tipo de lejanía. Sin embargo, Madrid se presenta como el lugar a estar cuando un empresario latinoamericano quiere hacer base, no solamente para hacer negocios en España, sino también en Europa y en el norte de África. Y en este caso hay políticas concretas para animar de alguna manera esas inversiones en la Comunidad de Madrid, que de alguna manera pueden intentar contrarrestar esos impuestos, ¿no?, a las grandes fortunas, que así es como se han llamado. La Comunidad de Madrid está, que lo dice la propia presidenta, quiere ser la Florida, ¿no?, de Europa. Estamos totalmente de acuerdo, y en una visita que hizo Isabel Díaz Ayuso a la ciudad de Miami, a mí me toca estar entre las dos ciudades, Miami y Madrid. Definitivamente ese es el mensaje, y ese es el mensaje que trasciende a América Latina. Por eso hoy empresarios mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, que son los que están sufriendo en este último coletazo, y también colombianos, este último coletazo de la llegada de gobiernos de izquierda, son los que más vamos a estar viendo en las calles de Salamanca, de Chamartín, de Chamberí o del propio Retiro. Este es un poco el fenómeno que se viene para los próximos 2 años, porque Madrid es una de las nuevas capitales de Latinoamérica, junto con Miami también. ¿En qué sectores están más interesados? Fundamentalmente empiezan desembarcando por el sector inmobiliario, y cuando hablo del sector inmobiliario no estoy hablando solamente de comprar un apartamento para obtener la Golden Visa, que también es una de las potencialidades que uno tiene al momento de sentir atracción por llegar a España o llegar específicamente a Madrid, sino también en locales comerciales, y se fundamentalmente atacan el sector de la hotelería, la gastronomía, pero también hay nodos logísticos en el resto de la Comunidad de Madrid para empezar a desarrollar transporte y en otros aspectos también de otros sectores industriales, en donde también se quiere llegar a competir y traer esa experiencia de América Latina, traerla para el resto de Europa. Damián Valenzuela, presidente de Latin America Invest, gracias por atender la llamada de Buenos Días Madrid esta mañana. Buenos días. No, para usted también, Laura, un placer saludarte. Muchas gracias. Bueno, pues nada, eso es lo que se nos viene en los próximos 2 años, al parecer un aumento importante de la inversión en Madrid.